Muy estimados amigos que nos acompañan por la plataforma de YouTube, pues sean bienvenidos a su canal Mensajeros de Garabandal, este rinconcillo católico donde profundizamos en la fe, fortalecemos nuestra alma para estos complicados momentos, podríamos decir, que se nos acercan con la tribulación, con este juicio de las naciones. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, con una especie de continuación de Parusía y que se llama la generación de la higuera. Para ello contamos, como no, con nuestro queridísimo Mauricio Zaeta. Muy buenas tardes, Mauricio Zaeta. Muchas gracias por estar ahí. Buenos días desde Colombia, muy buenas tardes en España. Un saludo para ti, Miguel Leopoldo, y para todos los que siguen tu canal, Mensajeros de Garabandal. Muchísimas gracias. Bueno, pues parece que hoy nos vas a sorprender con otro tema súper interesante, una especie como de continuación de Parusía, que bueno, vamos a ir hilando conocimientos, vamos a ir entretejiendo todo este tema tan complicado, pero que seguro que tú nos lo vas a hacer fácil y al final nos quedaremos súper satisfechos. Gracias por esta oportunidad de compartir este estudio tan bonito, tan interesante, la generación de la higuera. Y sin más, voy a compartir la pantalla para poder comenzar y aprovechar cada segundo de esta transmisión. Muy bien. Ya se logra ver, ¿verdad? Sí. A medida que yo avance, tú podrás ver que yo avance los slides y si no me detienes, por favor. El estudio se titula La generación de la higuera. ¿De qué va esto? En un programa anterior habíamos dicho que Mateo 24 tiene 4 bloques. En el bloque 1 le hacen una pregunta doble al Señor. Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu advenimiento y de la consumación del siglo. Eso lo podemos ver aquí en una flecha verde que está al principio y la respuesta está en la otra flecha verde que dice respuesta. Cuando Jesús dice de la higuera aprended esta semejanza. Es una parábola muy corta y termina diciendo, en verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Jesús nos acaba de hablar de la parusía, de que aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre y verán al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con poder y gloria. ¿Y cuándo ocurrirá eso? Pues no ocurrirá hasta que haya pasado, o sea, ocurrirá dentro de la generación de la higuera. Entonces es muy importante entender cuál es la generación de la higuera para saber, no la fecha, porque la fecha no se puede saber, ni debemos pretender saberla, sino solamente saber cuál es la generación que va a vivir la parusía. Y tiene que ver mucho con nosotros, claro, ¿quién no quiere saber si somos la generación que va a vivir la segunda venida? Comienzo con un pequeño preámbulo de por qué es tan importante estudiar la Biblia y las profecías, porque es un deber nuestro. Dice Amos 3:7 que el Señor no hace nada sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Qué bueno es Dios que todo lo importante lo revela por anticipado y así nada nos tiene que agarrar desprevenidos. Dijo el primer papa que las profecías son como lámpara que luce en lugar oscuro. Mientras más oscuro se ponen los tiempos, y de hecho estamos viviendo el tiempo más oscuro de toda la historia de la humanidad ahora, más oscuro que en tiempo de Noé y más oscuro que en tiempo de Sodoma y Gomorra. Así estamos ahora, pues lo que nos proporciona luz no es las noticias, no es WhatsApp y Telegram, no es YouTube. Lo que nos proporciona luz en este momento de oscuridad es la profecía bíblica. Y dice 1 Tesalonicenses 5, no extingáis el espíritu, no despreciéis las profecías. O sea, es un mandato bíblico no despreciar las profecías. Y esto tiene que ver no solo con la profecía bíblica, sino también con la revelación privada. Por ejemplo, lo que nos ha dicho la Santísima Virgen María en Fátima, en Lourdes, en La Salet, Umbe, Akita, Garabandal, Nahu, etcétera. También, eso también lo incluye. Es decir, no podemos despreciar la profecía que Dios nos ha dado a través de su Santísima Madre. Dice Apocalipsis 3:3, si no estás en vela, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Qué interesante que según Apocalipsis 3:3, solamente lo que viene le va a caer como ladrón al que no esté en vela. ¿Y cómo se puede estar en vela? Pues leyendo la Biblia y estudiando las profecías. El que esté en esa actitud no le va a tomar los acontecimientos futuros desprevenido como ladrón. Y dejé de última la más importante, Lucas 12, cuando Jesús exhorta a los fariseos, a los escribas, que al ver
el atardecer, la nube, el cielo, pueden predecir el clima, y Jesús les reclama, ¿cómo es posible que sepan explorar el clima, el tiempo climático, y no exploréis pues este tiempo? Lo que les está reclamando a los fariseos es que, siendo ellos conocedores de las escrituras, tenían que poder determinar el tiempo de la primera venida. Es decir, lo que les está reclamando es que estaba lo necesario en las Sagradas Escrituras para determinar que estaban viviendo el tiempo de la primera venida. ¿Dónde estaba eso? Específicamente en Daniel capítulo 9, que estaba establecido, lo vamos a ver más adelante, las 69 semanas de años, o 483 años bíblicos, que tenían que transcurrir desde el decreto de Artajerjes hasta el deicidio, hasta la muerte de Dios. O sea que sí se podía determinar que aproximadamente en el año 32 después de Cristo, según nuestro calendario, según nuestra manera de medir los tiempos, sí se podía saber cuándo iba a morir el Mesías. Estaba en Daniel 9. Por eso es que restando 25, 30, 35 años, se podía conocer aproximadamente el tiempo de la encarnación. No la fecha, pero sí que era el momento en que tenía que encarnarse el Mesías. Y por eso se ve que personas como la Santísima Virgen María y otros, Ana la profetisa, Simeón, Zacarías, Isabel y otras personas, podían haber tenido la certeza de que estaban viviendo más o menos el tiempo en que el Mesías debía encarnarse, porque así estaba en Daniel 9. Lo vamos a explicar un poquito más adelante con más detalle. Y en el libro Mística Ciudad de Dios, que yo recomiendo muchísimo porque es un tesoro católico, está esta confirmación de que María sabía que era el tiempo en el cual tenía que venir la encarnación. Ella no pretendía ser la mujer de Isaías 7:14, ella le pidió a Dios ser la sierva, la mucama, o sea, la esclava de esa gran mujer en la cual se encarnará el Mesías. Pero el punto es que María sabía que era el tiempo, y lo podían saber todos los que estudiaran el Tanaj, ¿no? Es decir, lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, porque ahí estaba cómo saber el momento del deicidio, pues restando lo que era el tiempo promedio de la vida de un hombre maduro, pues se podía saber que estaban en el tiempo de la encarnación. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros esta exhortación de Jesús de Lucas 12? Porque la Biblia nos habla a todos los hombres de todos los tiempos. ¿Qué me diría a mí? Me podría decir a mí: Mauricio, llevas tanto tiempo viviendo en Colombia, ya sabes explorar el tiempo climático, viendo el cielo, las nubes. ¿Cómo no exploráis pues este tiempo? ¿A qué se referiría Jesús si me exhorta a mí con esta cita? Pues se referiría al tiempo de la segunda. Es decir, si no estoy estudiando la Biblia profecía, no voy a entender el tiempo de la segunda venida, así como los contemporáneos de María y José, Isabel y Zacarías no supieron conocer el tiempo de la primera. Si no estamos estudiando la Biblia, no vamos a conocer el tiempo de la segunda venida. Nos va a agarrar desprevenidos, como la mayoría de la gente que no sabe que Jesús está por regresar al mundo. Entonces, esta última es la que dejé como más importante, porque es la que tiene que ver con este estudio. Nosotros sí podemos explorar el tiempo de la segunda venida, saber que Jesús está por regresar. Y aquí hay tres afirmaciones abajo. Una buena parte de la Biblia son profecías, de las cuales un importante porcentaje no se ha cumplido todavía y van a ocurrir durante nuestra generación. Esto es lo que vamos a demostrar, que esa gran cantidad de profecías que están reservadas para el final de los últimos tiempos y que no se han cumplido, somos nosotros los que la vamos a cumplir. Entonces siempre ha sido importante leer la Biblia, cuanto más en este momento, que es un momento de que tantas profecías se van a cumplir frente a nuestras narices sin que la mayor parte de la gente se llegue a enterar. Un pequeño recuento histórico. Después de los primeros 4 reyes, un Isboset impostor, o sea, digamos 3 reyes y un antirrey, un impostor, eso es lo que es un antirrey, uno que no le correspondía. Después de estos primeros 4, se dividió el reino en 2, o sea, después de la muerte de Salomón, se dividió en el reino del norte, con capital Samaria, y en el reino del sur, con capital Judá. El reino del norte tuvo 20 reyes, el reino del sur tuvo otros 20 también, pues 20 más 20, 40, más los primeros 4, cuando el Reino Unido de Israel, en total 44 reyes. Es importante destacar que bíblicamente se le conoce al reino de Israel como la higuera, y esto es muy relevante para este estudio,
La higuera es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Después de la división del reino, bueno, el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con 2 tribus, Benjamín y Judá, y los levitas estaban en ambos porque los levitas no tenían tierras y tenían que hacer las funciones sacerdotales, de manera que habían levitas en ambos reinos. Después de la división, al reino del norte se le conoce como la higuera y al reino del sur como la vid o la parra. También se les suelen llamar, de acuerdo a las 2 tribus más significativas, más emblemáticas, al reino del norte como la casa de Efraín y al reino de Judá, al reino del sur como la casa de Judá. Lo de los colores lo voy a explicar después. Hablando de las deportaciones, hubo 2 deportaciones a Siria, la primera en 733 a.C., la segunda, la definitiva, en el 722, cuando fue destruido Samaria y toda esa zona y fueron deportadas todas estas tribus y no regresaron. Fueron deportadas, digamos, hasta nuestros días, se puede decir. Por eso es que no pongo aquí una flecha verde de retorno, porque estas deportaciones fueron sin retorno. En cambio, las deportaciones de los judíos, digamos, de las tribus del sur, fueron con retorno. Había predicho Dios a través de 3 profetas que iban a ser destruidos y deportados, y uno de ellos, Jeremías, había predicho el plazo de esta deportación. Lo había establecido exactamente en 70 años, que son años bíblicos o proféticos, lo voy a explicar más adelante. Fueron 3 momentos de deportación. La primera fue en el 606 a.C., donde estaba el profeta Daniel. Daniel estaba entre el primer grupo de deportados, la siguiente en el 597 y la última en el 586, con la destrucción de Jerusalén y del templo, del primer templo, el de Salomón. Pues estuvieron 70 años de cautiverio hasta que fueron liberados por los persas, específicamente por el rey Ciro I el Grande, y se puso fin de cautiverio en el 537 a.C., donde con el decreto de Ciro ya los judíos fueron libres para regresar. No regresaron todos, regresó un puñado, pero bueno, ya terminó, digamos, el cautiverio babilónico. Entonces esta sí tiene una flecha morada de retorno, porque estos sí regresaron a reconstruir Jerusalén y a construir el segundo templo, que lo conocemos como el templo de Zorobabel, que fue el primero que lideró pues la reconstrucción del mismo. Esto es un pequeño recuento histórico, pero es importante tenerlo presente para este estudio. ¿Por dónde comenzó mi interés de estudiar los plazos proféticos y la manera como Dios gobierna la historia? Es que se me hizo muy interesante estudiando la Biblia cómo los plazos que Dios establece se cumplen con absoluta precisión, aunque los hombres no se enteren de ello. Por ejemplo, Dios le hizo una promesa a Abraham, una profecía, mejor dicho, de que sus descendientes iban a ser esclavos por 400 años en una tierra extranjera, de habla extranjera. Ahí no le había dicho que sería en Egipto, pero sabemos que eso se cumplió en Egipto. Ellos fueron 400 años esclavos en Egipto. El plazo total fue 430, pero recordemos que los primeros 30 años no fueron esclavos, sino que al contrario, José, siendo la mano derecha del faraón y el gobernante principal de todo Egipto, pues digamos que vivieron 30 años de bonanza. Pero después de la muerte del faraón, que puso de gobernador principal a José, todos los demás faraones por 400 años esclavizaron al pueblo. Entonces la profecía se cumplió con exactitud. ¿Cómo lo sabemos? Porque esta profecía estaba en Génesis, pero luego vemos en el Éxodo que el día exacto que se cumplió el plazo, parte Moisés con el pueblo hacia el desierto. Miren qué interesante, yo no lo podía creer el día que lo leí. Dice así el Éxodo: el día que se cumplió el plazo de 400 años de esclavitud, el día exacto en que se cumplió el plazo, Dios sacó al pueblo a través de Moisés hacia el desierto. Yo me quedé impresionadísimo, Miguel, porque dice, si llevas 400 años de esclavitud y 430 en total, ¿qué más da si sales un día antes, un día después, o una semana antes, una semana después? Incluso un mes antes o un mes después no pareciera relevante si llevas 400 años de esclavitud y están saliendo tus recontratataranietos.
¿Qué importa cuándo sales? Pues sí importa, porque así Dios nos demuestra que solo Él escribe la historia y que la escribe con absoluta y total exactitud. Fueron 144.000 días exactos de esclavitud, o sea, 400 años exactos, ni un día más, ni un día menos. Y yo comienzo a ver este patrón que se mantiene en la Biblia. Por ejemplo, la esclavitud en Babilonia, profetizada por Jeremías en 70 años, bíblicos proféticos son 25.200 días, y fue exactamente eso lo que duró, es decir, a los 25.200 días desde que comenzó el cautiverio babilónico, fue cuando Ciro el Grande toma Babilonia, mata a Baltasar, el último rey de los caldeos, el último rey babilónico, y decreta la libertad al pueblo judío. O sea, cuando Dios dice una deportación de 70 años, no quiere decir Dios de más o menos 70 años, no, quiere decir de exactamente. Imagínate la impresión que yo comienzo a sentir cuando comienzo a ver que este tipo de plazos y de precisión se cumple una y otra vez. Nabucodonosor II, uno de los reyes de Babilonia, de hecho el que llevó a cabo la destrucción del primer templo, eh, recibió una profecía a través de Daniel de que iba a ser humillado por 7 tiempos, o sea, 2520 días, lo vamos a explicar después, y así se cumplió con exactitud. Él vivió 2520 días humillado por Dios como una bestia, caminando en 4 patas, comiendo porquerías, sin bañarse, se podrá imaginar, como un animal. Y al cumplirse el plazo, él se incorpora, recuerda que había recibido esa sentencia como profecía de Dios a través del profeta Daniel, y hace un acto de reconocimiento al Dios de Israel. O sea, que verdaderamente el único Dios es el de los israelitas, el Dios de Daniel, porque lo profetizó eso con absoluta precisión. Entonces aquí tenemos otro ejemplo más de cómo un plazo profético se cumple no aproximadamente, sino con exactitud. Así todo Dios lo gobierna. Y el último ejemplo que pongo son los primeras 483 años de la profecía de Daniel 9, es decir, las primeras 69 semanas de años, lo vamos a explicar más adelante, fueron exactamente 173.880 días, desde el decreto de Artajerjes, que se conoce bíblicamente como la orden de reconstruir Jerusalén, hasta el primer domingo de Ramos, que es cuando Jesús entra en Jerusalén sobre un asno y es proclamado príncipe y Mesías, dando cumplimiento a las profecías de Zacarías 9:9. Y eso está narrado en Mateo 21:9, el primer domingo de Ramos, en la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Pues aquí tenemos otro ejemplo de un plazo cumplido con una precisión total y absoluta, 173.880 días, las primeras 69 semanas de años de la profecía de Daniel. Conclusión: Dios gobierna por completo la historia de los hombres, es decir, las profecías divinas se cumplen con total y absoluta precisión. Cuando yo entendí esto, me hice una pregunta muy normal, y es, bueno, ¿será que los plazos de la segunda venida están establecidos? La respuesta es sí. Los plazos de la segunda venida están establecidos y se van a cumplir con absoluta y total precisión. Solo que Dios no va a permitir que conozcamos la fecha de la parucía, sino hasta después de que se haya cumplido. Y nosotros no estamos con este estudio intentando conocer esa fecha, no. Solo queremos responder la pregunta de si somos nosotros la generación que va a vivir la segunda venida. Con eso nos basta. Es decir, si hay un año tope para la parucía. Entonces, la pregunta de los discípulos es doble, que sí le preguntan cuándo sucederá y qué plazo nos da, pero Jesús enfáticamente responde que nadie sabe el día, la hora ni el momento. Son las 3 palabras que él utiliza. Nadie sabe el día, ni la hora, ni el momento. Eso fue lo único que él dijo. Él no habló nada de que no se puede saber el año o la década o qué generación. Entonces, no podemos añadirle a la palabra de Dios lo que Dios no dijo. Jesús dijo nadie sabe el día y la hora. Jesús no dijo nadie puede saber el año. Eso no lo dijo. Entonces nosotros no podemos añadirle a la palabra de Dios, no podemos dejar que nuestra mente loca le sume a la palabra de Dios lo que Jesús no dijo. Entonces se ha creado un paradigma común que es falso. Como Jesús dijo que nadie sabe el día y la hora, entonces nosotros concluimos que nadie puede saber el mes, el año o la década. Como Jesús afirmó que nadie sabe el momento exacto, entonces no podemos conocer el tiempo o momento histórico de su retorno glorioso.
ese paradigma es falso, porque lo vuelvo a decir, nosotros no le podemos añadir a la palabra de Dios lo que ahí no dice, no le podemos añadir a Jesús lo que él no dijo. Entonces, ese paradigma es falso. Lo único que dijo Jesús es que nadie sabe el día y la hora, ni el momento exacto. Pues no pretendamos conocerlo, pero eso no significa que no podamos intentar conocer el tiempo de la segunda venida o un año tope. Notemos que cuando Jesús hace la pregunta, Jesús, que es Dios, les pudo haber regañado o interpelado a no preguntar. Si Jesús se hubiera molestado con la pregunta, se lo hubiera hecho saber. La pregunta dice así, está al principio de Mateo 24. Dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida. No es una pregunta, en realidad son dos. El cuándo y qué señal nos da de tu venida. Estaba hablando de la parucía, o sea, ellos quieren saber más o menos cómo determinar cuándo será y qué señal tendrá asociada. Y Jesús sí responde en clave. Jesús pudo haber no respondido. Él podría decir, no les voy a responder, no les compete saber. El Padre no quiere que sepan, el Padre no quiere que pregunten. Perfectamente puede haber dicho eso. Pero lo interesante es que cuando le hacen esta doble pregunta, Jesús sí responde. Y si responde es que sí quiere que sepamos. Pero Jesús responde en clave porque así los buscadores de fechas o los soberbios o los poderosos, los inteligentes, los sabios no se van a enterar. Se van a enterar los pequeños y los humildes que se ponen de rodillas y le dicen, Señor, ayúdame a comprender, para estar preparado, no para conocer la fecha, sino para estar preparado sabiendo cuál es la generación que la va a vivir. ¿Qué dijo entonces la respuesta de Jesús? De la higuera aprended esta semejanza, cuando sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabéis que está cerca las puertas. En verdad os digo que no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Esa es una respuesta dada en clave, encriptada, se diría en informática. Si logramos responder la pregunta, sabremos a qué generación se refiere Jesús y sabremos si somos nosotros quienes vamos a vivir la segunda venida. Esa profecía está en 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Qué fue lo profetizado? Que los brotes de la higuera anteceden la segunda venida y anuncian su proximidad. Esto de proximidad hay que acotarlo, porque para nosotros proximidad serían 5 o 10 años. Tal vez para Jesús proximidad fueran 100 o 1000, porque Él es Dios. Pero si no acotamos la palabra proximidad, no nos sirve de nada. ¿Cuáles son las preguntas que hay que responder para entender la profecía? 1. ¿A qué se refiere Jesús por la higuera? 2. ¿Qué significa que a la higuera se pongan sus ramas tiernas? 3. ¿Cuáles son los brotes referidos? 4. ¿A qué generación se refiere Jesús? 5. ¿Cuánto dura una generación desde el punto de vista bíblico? Si logramos responder estas 5 preguntas, sabemos cuál es la generación que va a vivir la parucía. Entonces, es importante decir lo siguiente. Hay 2 libros en la Biblia que hablan de plazos, solamente 2, Daniel y Apocalipsis. Sobre los sucesos que llamamos de los últimos tiempos y sobre la segunda venida, hay profecías en casi todos los profetas, mayores y menores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero solamente 2 profetas, solamente 2, establecen plazos. Son en el Antiguo Testamento Daniel y en el Nuevo Testamento Juan Evangelista en el Apocalipsis. Ahora, ¿cómo están estos plazos? Estos plazos están en 2 maneras extrañas de medir plazos, de medir el tiempo. Uno se llama tiempo, que son años bíblicos o proféticos de 360 días. O sea, tiempo es una manera particular, muy particular de medir el año. Nuestros años son de 365 y un cuarto, ¿verdad? Lo que llamamos el año gregoriano, que es solar. Los hebreos tienen el año lunar, que es de 354 días. Y así estuvieron los años babilónicos, los años sumerios, los años chinos. Pues esta es una manera distinta de medir el año. Y lo llamamos un año bíblico profético. Son años de 360 días y en lo que en la Biblia se conoce como un tiempo. Entonces, si no sabes lo que es un tiempo, no puedes entender los plazos que están en Daniel, en Apocalipsis. El otro manera de medir plazos se llama las semanas, pero semanas de años. Porque para nosotros semanas es solamente 7 días. Semana es un septenio en hebreo. Y ese septenio puede ser de días y puede ser de años. Entonces, el término utilizado en Daniel 9, que lo vamos a ver más adelante, para medir estas semanas de años es Shabuim. Shabuim
que semanas es el plural de Shavuá. Shavuá es semana en hebreo. Pero es que una Shavuá en hebreo, una semana, es una unidad de 7 que puede referirse tanto a un periodo de 7 días, como la semana nuestra, o puede referirse a un periodo de 7 años, una semana de años, que está muy ligado a la cultura hebrea porque en la ley establecía aquello del año sabático, es decir, que después de 6 años trabajando la tierra y cosechando, cultivando y ordeñando, etcétera, venía el año sabático, que es el año donde no se trabaja, no se cultiva, no se cosecha y no se ordeña tampoco. Incluso es año de descanso hasta para el forastero y el esclavo, etcétera. Entonces, para ellos es muy normal pensar en semanas de años por esto del año sabático, ¿no? Entonces, es muy importante comprender esto, lo vamos a explicar con más detalle en lo que viene, porque el que no entiende este concepto de tiempos o de semanas de años no puede entender Daniel y no puede entender el Apocalipsis. Y es muy importante decir que estos dos libros son complementarios. Daniel y Apocalipsis hay que leerlos de manera conjunta porque se complementan y las respuestas de uno están en el otro. Entonces, en lugar de hacer todo el desarrollo y llegar a una conclusión, yo lo voy a hacer al revés. Voy a poner desde el principio la conclusión y luego digo cómo llegué a ella. La conclusión es que la parucía tiene año tope 2028, es decir, que tiene que ser antes del año 2028. Me voy a basar para demostrarlo en dos profecías, la de la higuera, que ya la mencioné, no la voy a volver a leer, que es la de Mateo 24, del 32 al 34, y una poco conocida, muy importante, que es la profecía de Ezequiel 4, del 3 al 6. Entonces, con base a esas dos citas bíblicas y a 8 premisas, que yo llamo de ellas 6 estructurales y 2 de apoyo, la parucía tiene como año tope el 2028. Voy a colocar aquí rápidamente las premisas y después las voy a explicar. Estas premisas son: 1, la higuera en la Biblia representa a Israel. 2, el contrato de Dios con la higuera contempla la septuplicación del castigo si el pueblo no se enmienda. 3, un tiempo es un año profético de 360 días, dividido además en 12 meses de 30 días, una manera muy particular, muy bíblica de medir el año. 4, una semana simbólica equivale a 7 años proféticos o 7 tiempos, ¿no? Es lo que antes explicamos, la semana de años. 5, un día simbólico equivale a un año profético. Esto vamos a verlo, que es cuando Dios da un castigo, pero especificando que por cada día de castigos hay que cargar con un año de castigo. Y 6, una generación desde el punto de vista bíblico son 70 a 80 años. Con estas 6 premisas basta para llegar a la conclusión. Sin embargo, yo voy a agregar 2 premisas que no me va a dar tiempo de explicarlas, pero las voy a enumerar. 2 premisas que yo coloco aquí como premisas de apoyo. Israel es el reloj de Dios, significa que todo lo que ocurre en la humanidad depende de lo que le ocurre a Israel y a la ciudad santa, Jerusalén. Y la premisa estructural B es: una tarde y una mañana equivale a un año solar, pues hay una única profecía en la Biblia que establece plazos, no en tiempos, o sea, no en años de 360 días, sino en años solares como los nuestros, los julianos y luego los gregorianos. Entonces, con base a estas 2 citas bíblicas y a estas 8 premisas, vamos a poder demostrar que la parucía es antes de 2028. O sea, puede ser antes, sí, puede ser 2025, 2026, 2027 o 2028. No puede ser después. O sea, no puede ser la parucía 2029 o posterior. No puede ser. Eso es lo que vamos a demostrar. Entonces, comencemos a demostrar una a una las premisas. Me va a tocar ir muy rápido con ellas. El que quiera el detalle, pues no le va a caer más remedio que leer mi primer libro, Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada. Lo que tiene es la exposición completa y detallada de este estudio, de sus premisas y de sus conclusiones. Entonces, la primera premisa es que en la Biblia la higuera representa a Israel y después de la separación, pues la higuera es el reino del norte y la parra o la vid es el reino del sur. Dice aquí, primer libro de Reyes 5:5, Judá e Israel vivieron en seguridad, cada uno bajo su parra y bajo su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Entonces, Judá
la parra, Israel la higuera. En esta visión de Jeremías 24, Dios le da una visión de dos canastos de higos, unos muy buenos, deliciosos, dulces, alimenticios, y otros higos tan malos que no se podían comer de puros malos. A los, al canasta de higos buenos, Dios le profetiza que los cuidará, los hará prósperos, les dará eh, pues alimento, protección de sus enemigos, y a los higos malos, pues le profetiza todas las calamidades, que serán la burla y el oprobio de sus enemigos. En ellos vivirán la espada, la peste, el hambre, que por cierto, esto está asociado a los jinetes o los sellos segundo, tercero y cuarto del Apocalipsis, porque esto tiene una connotación también escatológica. Entonces, a los higos malos les profetiza todo el mal. Pero ¿de qué está hablando? Está hablando de la higuera, su pueblo. El pueblo de Dios es la higuera, dividido en dos canastos. Un canasto son los que aman a Dios, cumplen los mandamientos y obedecen la voluntad de Dios. Y los higos malos, que no se pueden comer de los malos que son, pues representa al pueblo de Dios que no teme a Dios, que no cumple los mandamientos y que no le interesa cumplir la voluntad de Dios. En Jeremías 8 estaba profetizado algo que ocurrió en tiempo de Jesús. ¿Qué decía esta profecía de Jeremías 8:13? Quisiera recoger de ellos alguna cosa, oráculo de Yahvé, pero no hay racimos en la vid ni higos en la higuera, y está mustia sus hojas. ¿Qué es lo que está profetizando? Que iba a llegar un día en que no iba a dar ni buenas uvas la vid, que es Judá, ni buenos higos la higuera, que es el reino del norte, ¿no? El reino con capital Samaria. Y de hecho, ¿por qué digo que eso se cumplió en la época de Jesús? Porque en la época de Jesús ya no habían buenos frutos de santidad ni en Samaria, ni en Judá, ni en Judea, ni en Jerusalén. Dice así Mateo 21 del 18 al 19, que Jesús sintió hambre, vio una higuera, se acercó a ella, pero al llegar no tenía higos. Era tiempo de higos, pero la higuera no tenía higos. Entonces la maldijo: nunca jamás des fruto de ti. Y se secó la higuera al instante. Es lo que se llama la maldición de la higuera. Pero Jesús no tenía hambre del estómago. Lo que está diciendo es que tenía hambre de frutos de santidad en su pueblo. Yo lo puedo resumir con esta frase: este pueblo, del cual en el pasado salieron rectos sacerdotes, jueces, reyes, patriarcas y profetas, no volvió a dar esos frutos de santidad desde los tiempos de la primera venida de Jesús. Recordemos que de este pueblo surgieron grandes santos, grandes jueces, grandes profetas, ¿no? Jeremías, Ezequiel, Daniel, Baruch, Ageo, también gigantes de la fe como Abraham, Moisés, el mismo rey David, Josué y tantos otros. Pues bueno, desde Jesús para acá, pues no ha habido frutos buenos en el Israel histórico. Eso es lo que significa la maldición de la higuera, pero nuevamente estamos hablando de la higuera, es decir, del pueblo de Dios. También vemos en Lucas 13, en esta parábola de una higuera que no daba fruto, mandaron a cortarla, pero Jesús, que siempre intercede por nosotros, tan bueno el Salvador, que pide prórrogas al Padre por nosotros, le dice: dame un año más, que le pongo abono, le echo agüita, a ver si en el próximo año da higos. Si no, pues la cortamos. Y si se corta, pues se echa a ser consumida por el fuego. Entonces, otra vez está hablando de la higuera, pero ya en relación también a nosotros, porque nosotros también somos el nuevo Israel, ¿no? Es decir, el que no da frutos es cortado como la higuera que no produce higos. Bueno, también está profetizado en Joel 2 que algún día, a pesar de que desde la primera venida de Jesús el pueblo del Israel histórico no ha dado frutos, está profetizado en Joel 2 que algún día tanto la higuera, el reino del norte, como la vid, el reino del sur, van a volver a dar frutos de santidad. O sea que esto está ya hablando del retorno del pueblo antiguo de Israel, del retorno a la verdad, a la vida, y la verdad y la vida es Cristo. Así que esto está hablando ya de la conversión del pueblo de Israel, como está en Romanos capítulo 11 y en Juan capítulo 10. Bueno, la segunda premisa es la septuplicación del castigo. En Levítico 25 y 26 está el pacto que Dios hace con su pueblo, establecido en forma de mandatos, de decretos y de sentencias.
Viene a ser como cuando hacemos un contrato hipotecario nosotros, que tiene cláusulas positivas y negativas. La positiva es cuando cumplimos el pago regular de la hipoteca. Las negativas pues dicen que si dejamos de pagar, pues eres desalojado y se vende el bien para pagar al banco y los abogados, etcétera. Entonces, este pacto de Levítico 25-26 también se le puede referir de alguna manera legal como el contrato de Dios con su higuera. Tiene, como todo contrato, cláusulas positivas y negativas. Las positivas es que si se cumple el contrato, Dios cuida a su pueblo, lo defiende de sus enemigos, les da lluvias, les da alimento y los libra de enfermedades, etcétera. Las cláusulas negativas es que si el pueblo abandona los mandamientos, le da la espalda a Dios, dejan el temor de Dios y se van tras los ídolos, entonces Dios los abandona a sus enemigos y comienzan a pasar hambre, enfermedades, etcétera. Esas son las cláusulas negativas del contrato. Pero la premisa estructural número 2 es la septuplicación del castigo. ¿Qué significa eso? Lo dice Levítico 26-18. Si ni aun con esto me obedecéis, volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Esta cláusula aparece en el contrato 4 veces. Yo estoy poniendo aquí una ocurrencia, 26-18, pero en realidad aparece 4 veces. Que si después de un castigo el pueblo no aprende la lección, el castigo se septuplica. Y esta es una premisa importantísima para hacer el cálculo de la higuera y demostrar que el año 2028 es el año tope de la parucía. Luego pasemos a la premisa estructural número 3, que es un tiempo. Hay profecías que están con plazos, que repito, plazos solamente hay en Daniel y en Apocalipsis, en ninguna otra tiene plazos. Y estos plazos están establecidos en esta manera tan particular de medir el año que se llama el tiempo. Por ejemplo, en Daniel 7:25 dice que los santos serán entregados en las manos del anticristo un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Otras traducciones bíblicas dicen 3 tiempos y medio, y si no lo explican las notas que están al pie de la página. La pregunta es, ¿qué son 3,5 tiempos? ¿Qué significa 3 tiempos y medio? Pues hay que entender lo que es un tiempo. Vemos que también el Apocalipsis fija plazos de esta misma manera, ¿no? La mujer tiene que volar al desierto, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, o sea, 3 tiempos y medio. Pero la ventaja es que aquí nos está dando la respuesta. ¿Cómo llegar aquí a un tiempo son 360 días? Porque unos versículos antes, 8 versículos antes, en Apocalipsis 12:6, dice que la mujer huyó al desierto por 1260 días. Entonces solamente tenemos que hacer un cociente, una división. 1260 días entre 3,5 tiempos nos da 360. Es decir, con una simple cuenta matemática determinamos bíblicamente que un tiempo es un año, pero no hebreo de 354, no juliano o gregoriano de 365, sino que un tiempo es un año bíblico profético de 360 días. También podemos ver por Apocalipsis 11, del 1 al 14, que este plazo corresponde a 42 meses, y haciendo el cociente vemos que se refiere a meses de 30 días. Vemos que esta es una manera muy particular de un calendario bíblico. No es la manera como el hombre ha medido los meses. O sea, ¿qué calendario ha sido de 12 meses de 30 días? Pues no, los calendarios no han sido de esta manera. Es un calendario muy particular bíblico, y se puede ver que era la manera como se medía el año y los tiempos, los meses, en la época de Noé, en la época del diluvio, porque en Génesis vemos que el diluvio comenzó un mes segundo y terminó en un mes séptimo, es decir, 5 meses. Y además dice que el diluvio comenzó un día 17 y terminó también un día 17. No dice, ¿para qué me interesa saber qué día comenzó y terminó el diluvio? ¿No? Que parece irrelevante. No, es que en la Biblia no hay nada irrelevante. Y además me establece que el plazo fue de 150 días que las aguas menguaron. Entonces, si son 150 días exactos, estos 5 meses, entonces simplemente hacemos un cociente y vemos que eran meses de 30 días. Es decir, esto es una matemática bíblica para medir los años de una manera muy particular, y es un tiempo, un año bíblico profético de 360 días, dividido además en 12 meses de 30 días. Un calendario que no se corresponde ni con el calendario hebreo, ni con el juliano, ni con el gregoriano, ni con el sumerio, ni con el babilónico, ni con el chino, sino es una manera de medir el tiempo bíblicamente.
O sea, es un año bíblico o profético de 360 días. Vamos a ver otra manera de demostrar que los tiempos son de 360 días. Entremos ya de lleno en la profecía de las 70 semanas de Daniel, una de las profecías más importantes de toda la Biblia, porque como lo dije al principio, era la única que tenía el plazo que determinaba el año del deicidio, es decir, en el que iba a ser asesinado el Hijo de Dios, desde la orden de volver a construir Jerusalén, que es lo que conocemos bíblicamente como el decreto de Artajerjes. La profecía comienza diciendo 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Si lo leemos directamente en el hebreo original, dice 70 Shabuim. Shabuim es el plural de Shabuá, es decir, semanas, pero ya explicamos que para un hebreo semanas pueden ser de días o pueden ser de años, pues los escatólogos y los biblistas avanzados saben, y se puede ver en todas las buenas notas de las Biblias buenas, como la Vulgata, el Straubinger, etcétera, que no se refiere a 70 semanas de días, sino 70 semanas de años, es decir, 490 años. Entonces, ¿qué dice la profecía? Que desde que sale la orden de reconstruir Jerusalén hasta un príncipe Mesías, esto es del primer domingo de Ramos, ya lo voy a explicar por qué, iban a transcurrir 7 semanas y 62 semanas, es decir, las primeras 69 semanas de años de la profecía. Y en el versículo 26 vemos que iba a ocurrir después de esas 62 semanas, pues que el Mesías sería suprimido, es decir, asesinado, no habiendo falta alguna en él, significa el santo de Dios. Aquí estaba nada más y nada menos que la muerte, el asesinato del santo de Dios, del Mesías, del unigénito del Padre. Entonces, esta es la profecía que le permitió a la Santísima Virgen María y a otros que estaban despiertos leyendo las profecías en tiempo de María Santísima, de que había llegado el tiempo de la encarnación aproximado. No podían saber el año exacto, pero si se sabía cuándo iba a ser asesinado, pues decían, bueno, 25, 30, 35, máximo 40 años antes tenía que encarnarse. ¡Qué maravilla! O sea que sí se podía saber, no con exactitud el año, pero más o menos una década en la cual aproximadamente tendría que encarnarse el Mesías, porque en la Biblia estaba cuándo iba a ser asesinado. Qué interesante que después de unos 3 puntos suspensivos que están aquí, así están, así exactamente está en la Biblia, no los agregué yo, estos 3 puntos suspensivos. Después del asesinato del Mesías, se viene un brinco enorme de 2000 años y comienza a hablar ya no del Mesías, sino del anticristo, que es un príncipe en minúscula, que es el anticristo. Ya lo explicaban desde los primeros siglos, por ejemplo, San Ireneo de León y otros padres de la iglesia, que este príncipe era el anticristo, que destruirá la ciudad y el santuario, es un destructor que viene a futuro y que su fin será en un cataclismo hasta el final, la guerra y los desastres decretados. Entonces, fíjense qué curioso que en el mismo versículo 26 tiene la primera venida con el momento del deicidio y ya habla de la segunda venida que está precedida por el anticristo. Qué interesante que antes y después de 3 puntos suspensivos tengamos este misterio de los 2000 años que transcurren entre el primero y la segunda venida. ¿Y qué hace el anticristo? Está en el versículo 27. El anticristo concertará con muchos una firme alianza en una semana y en la mitad de la semana viola ese pacto, hace una traición, cesa el sacrificio y la oblación e instaura la abominación de la desolación hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador. Entonces, ¿dónde están las 70 semanas? 7 y 62 dice. 7 es lo que tomó reconstruir Jerusalén. Las primeras 49 semanas de años, perdón, las primeras 7 semanas de años son 49 años que tomó en reconstruirse Jerusalén. Y desde que terminó la reconstrucción de Jerusalén, 434 años adicionales, que son 62 semanas adicionales, hasta el momento del deicidio, es decir, que el Mesías será suprimido o asesinado. Luego queda una semana pendiente, que es la que está en el versículo 27. Esa semana se le conoce como la semana 70 de Daniel, también se le conoce como el septenio del gobierno del anticristo, también lo podemos llamar en terminología moderna, los 7 años del nuevo orden mundial. Pero lo interesante es que hubo un brinco, es decir, después de las primeras 69 semanas de años, hay un brinco de 2000 años hasta la última semana de años, que es la que precede
a el juicio de las naciones, o sea, la que precede a la segunda venida de juicio, ¿no? Entonces, ¿dónde está el plazo que habíamos mencionado al principio, de 173.880 días? La profecía dice que desde la orden de volver a construir Jerusalén hasta un príncipe de días, 69 semanas de años, que son 483 años, que son exactamente 173.880 días, que se cumplen exactamente el primer domingo de Ramos, según mis cuentas, el 2 de abril del año 32 después de Cristo, que yo sé que muchos no estarán de acuerdo con esta cuenta mía, pero yo hace unos años me di cuenta, con mucha alegría, que mis plazos, mis tiempos, mis cálculos coinciden con los de Monseñor Straubing, que es el que hizo la mejor Biblia en castellano. Él también coloca como hipótesis algo que corroboró la mía, y es que el deicidio fue en el año 32 después de Cristo. En todo caso, el punto de partida es el decreto de Artajerjes, que es la orden de reconstruir Jerusalén. Ahí los judíos fueron liberados de Babilonia por Ciro el Grande. Y la reconstrucción de Jerusalén y del templo fue gracias a 3 decretos, y hay que explicarlos histórica y bíblicamente para diferenciarlos entre ellos. El primer decreto de libertad fue de Ciro II el Grande, el rey que los liberó, y dio un decreto de libertad y de dar inicio a la reconstrucción del templo. Ese fue el primer decreto, el de Ciro. Luego vino el decreto de Darío, otro rey persa, que fue el que asignó todos los materiales para terminar de reconstruir el templo. Luego vino el tercer decreto, que fue el de Artajerjes, ya reconstruido el templo, pero la ciudad todavía estaba destruida. La ciudad de Jerusalén todavía estaba en ruinas. Imagínense, con el templo ya restaurado, pero la ciudad todavía en ruinas. Y fue Artajerjes porque vio a Nehemías, que era su copero, lo vio triste. Nehemías le dijo que era porque la ciudad de sus padres estaba destruida, y Artajerjes dio el decreto de reconstruir Jerusalén. Entonces, el punto de partida para esta importantísima, que es una de las más importantes profecías de todo el Antiguo Testamento y de toda la Biblia, el punto de partida no es el decreto de Ciro ni el decreto de Darío, sino el decreto de Artajerjes, que fue el que dio la orden, los permisos y también material para reconstruir Jerusalén. Desde ahí se cuentan las 69 semanas de años de la profecía, que son los 133.880 días que terminan el primer domingo de Ramos, en el que se cumplió la entrada triunfal de Jerusalén sobre un asno. Eso lo había predicho Zacarías 9:9. Exulta sin freno, hija de Sión, grita de alegría. He aquí que viene a ti tu rey, justo él y victorioso, humilde y montado en un asno, en un pollino cría de asna. Así entraba un rey cuando venía como rey de paz, porque si venían como rey de conquistador, venía a caballo y blandiendo la espada, pero aquí entró Jesús como rey de paz, humilde y sobre un asno. La profecía se cumple, como la vemos en Mateo 21:9, el primer domingo de Ramos, cuando Jesús es proclamado, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces, el plazo, podemos ver que por donde saquemos la cuenta nos da que el año profético bíblico, que es lo que llamamos tiempos, de 360 días, 173.880 días, entre 483 años, que son las primeras 69 semanas de años, nos da el cociente 360. O lo podemos hacer por otra vía, 173.880 días, entre 69 semanas de años nos da 2.520 días. Lo dimos entre 7 para ver de cuánto es cada semana, perdón, cada tiempo, porque 2.520 días son 7 tiempos, 7 semanas de años. Dimos entre 7 y nos da 360. Es decir, por donde sea que saquemos la cuenta, nos da aquí un tiempo, es un año bíblico profético de 360 días. Es una corroboración. ¿Cómo se cumple la profecía de Daniel 7:25? Dice que desde la orden de construir Jerusalén hasta un príncipe Mesías, hasta un príncipe, porque es declarado hijo de David. Es un título mesiánico, hijo de David, porque el Mesías sería un descendiente, hijo en el sentido bíblico, no solamente tu hijo directo, sino tu descendiente, es decir, de tu linaje. Pues del linaje de David vendría el Mesías. Entonces, hijo de David es un título mesiánico. Ahí está declarando su príncipe, hijo de David. ¿Y quién es el Mesías? Pues el ungido de Dios, el enviado de Dios a salvar a su pueblo. Pues cuando el pueblo grita, hijo de David, lo está declarando príncipe, y cuando el pueblo grita,
el que viene en nombre del Señor lo está declarando Mesías. Ahí se da cumplimiento a la profecía de Daniel 9:25, perdón. Así se cumple la entrada triunfal de Jerusalén, dando cumplimiento a Zacarías 9:9. Viéndolo con un poquito más lupa esta profecía tan importante, fijemos que él comienza diciendo así: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. No, ahí están las 70 semanas de años. Y dice, ¿para qué? Aquí va a resumir la redención en 6 aspectos. Y este tema es tan complejo y tan bonito que se podría hacer un programa solamente para explicar estos 6 aspectos. Dice así: poner fin a la rebeldía, sellar los pecados, expiar la culpa, instaurar justicia eterna, sellar visión y profecía y ungir el santo de los santos. Qué maravilla. Ahí está toda la redención resumida en esos 6 aspectos que daría para un programa explicarlos cada uno, pero no lo vamos a hacer en este estudio. Entonces dice: entiende y comprende desde el instante que se lee la orden de volver a construir Jerusalén, decreto de Artajerjes, que fue el 14 de marzo del año 445 a.C., hasta un príncipe Mesías 7 semanas y 62 semanas. 7 semanas tardó en reconstruir Jerusalén, es decir, 49 años, y 62 semanas, y el templo, ¿no? Y 62 semanas hasta el deicidio, hasta el asesinato del Mesías. Bueno, no hasta el deicidio, en realidad 62 semanas hasta el Domingo de Ramos, en que será proclamado príncipe Mesías, pero es que el deicidio es en la misma semana, es decir, solo 5 días después de que es proclamado el príncipe Mesías es asesinado. Así de locos somos los hombres, así de absurdo es nuestro comportamiento, que solo 5 días después de ser proclamado Mesías y príncipe, es asesinado. Lo interesante, como decíamos antes, es que la semana 70, la última pendiente, está separada por 2000 años. Es decir, Dios la mandó 2000 años hacia adelante. ¿Y por qué? ¿Por qué no podían ser 70 semanas continuas? Es decir, ¿por qué no podían ser 490 años continuos? Porque 70 más 62 más 1 son 70 semanas. Y en años, pues 49 más 434 más 7 son 490 años. Años proféticos de 360 días, ya lo explicamos. La pregunta es, ¿por qué no lineales? ¿Por qué hay un brinco de 2000 años separado por estos 3 puntos suspensivos? Porque la profecía era condicionada a la aceptación del Mesías. Si el Cristo, el Mesías, hubiera sido aceptado por su pueblo, entonces Dios hubiera instaurado su reino y hubieran sido 70 semanas lineales, continuas. Pero como el Dios pues ya estaba previendo la posibilidad de que su hijo no fuera aceptado, sino rechazado, ¿no? Ya sabía que iba a ser asesinado, entonces el cumplimiento de la semana 70 se posterga, y lo que iba a ser una semana de gracia, de bendición, de liberación, de sanación, de rescate, se transpone hacia el futuro 2000 años y se convierte en una semana de desgracia o de castigo, que es lo que llamamos el septenio del anticristo o los 7 años del nuevo orden mundial, la famosísima semana 70 de Daniel. Es decir, se convierte en semana de castigo y se manda hacia el futuro por el rechazo del Mesías, por el rechazo del ungido que estaba mandado para salvarnos. Bueno, entonces con esto podemos mostrar también que Israel es el reloj profético de Dios, porque dice: 70 semanas están fijadas sobre tu pueblo y sobre tu ciudad santa. Claro, esto no aplica solamente a Israel, porque esto tiene que ver con la primera y la segunda venida, tiene que ver con la gran tribulación, con la ira de Dios derramada antes de la segunda venida, de manera que lo que le suceda a Israel, al pueblo santo, y lo que le suceda a Jerusalén depende de toda la historia de la humanidad. Por eso se dice que Israel es el reloj profético de Dios, con lo cual sí tenemos que estar pendientes de lo que le ocurra a Israel. Bueno, entonces, ¿qué nos falta por demostrar? Esta premisa de que una semana de años son 7 años proféticos. Lo vemos en Levítico 25:8, donde dice: contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. Entonces, lo que nos está diciendo es que una semana de años son 7 años, así de sencillo. Una semana de años son 7 años. Es una manera de medir los plazos un poco extraña para nosotros, pero muy común en la cultura hebrea. Entonces, si una semana de años son 7 años proféticos, y ya demostramos que un año profético es de 360 días, pues una semana de años
son 2520 días. Pues basta con multiplicar 7 por 360, ¿no? 360 es un tiempo, 7 tiempos son 2520 días. Entonces, ¿por qué es importante entender esto de los 7 tiempos? Porque tiene que ver con plazos que se cumplieron en el pasado, como la sentencia Nabucodonosor que antes mencionamos, pero sobre todo nos interesa porque tiene que ver con el plazo más importante de la historia humana, que es la semana 70 de Daniel, que está a punto de comenzar. Entonces vamos a ver unos casos en el pasado donde está este numerito 2520 días, que les pido a todos que se lo aprendan de memoria, porque todo hasta que termine esta presentación tiene que ver con este plazo de 2520 días que yo llamo el plazo del castigo perfecto de Dios. Lo vemos en el castigo que Dios dio a Nabucodonosor, que antes lo mencioné, por lo cual no voy a entrar en mucho detalle. Pero Dios lo profetizó a través de Daniel que iba a ser castigado por 7 tiempos. Y no sabemos lo que es este plazo, sino sabemos que el tiempo es 360, 7 por 360 son 2520, es decir, el plazo exacto del castigo de humillación a Nabucodonosor fue 2520 días literales exactos, luego de los cuales él se incorpora, reconoce que había sido profetizado por Daniel este castigo, esta humillación, con lo cual hace un acto, imagínense, un rey pagano, hace un acto de fe, se levanta y reconoce que el único Dios vivo y verdadero es el de Daniel, es decir, el de los hebreos. Y Dios, en recompensa por ese acto de fe, le devuelve el trono, la gloria y el poder, y el segundo periodo de mandato de Nabucodonosor fue más próspero que el segundo. Digamos que aquí la historia terminó bien después de su plazo de castigo de 2520 días. El otro ejemplo que voy a poner terminó mal, que fue el último rey de los caldeos, Baltasar, porque él no solo se llenó de soberbia como Nabucodonosor, sino que además retó a Dios, que fue una cosa que no hizo Nabucodonosor. ¿Cómo lo retó? Pues quiso hacer una burla al Dios de los judíos, mandó a traer todos los vasos sagrados, los copones con los que hacían los ritos en el templo de Jerusalén, hizo una fiesta, orgía, borracheras, y en plena intento de burlarse de Dios, que de Dios nadie se burla, ocurrió la famosa escritura en la pared, Mene, Mene, Tekel y Parsim. Se detiene la fiesta, sacan las mujeres, dejan de beber, comienza a temblar Baltasar. ¿Quién me puede leer esto? ¿Quién me lo puede interpretar? Pues nadie. Y alguno le dice, pues sí, señor, aquí hay un solo hombre que fue el capaz de interpretar todos los enigmas del pasado a los reyes anteriores, a tus predecesores. Tráigame ese hombre, pues era Daniel, aunque ellos lo llaman por un nombre babilónico, ¿no? Y le ofrece al que le interpreta esa escritura ponerlo de tercero en el reino, una túnica y un collar de oro. Daniel rechaza esos regalos, le dice, yo no quiero tus regalos, gran rey, pero si tú quieres yo te puedo leer e interpretar esa escritura con la condición de que me permitas hablar, sea la noticia buena o mala. Y Baltasar acepta a la condición de Daniel y se la lee y se la interpreta. Mene, Dios ha medido tu reino y le ha puesto fin. Tekel ha sido pesado en la balanza y encontrado falto de peso. Parsin, tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. O sea, le entrega la profecía. La profecía significa en que le ha puesto fin al reino de Babilonia y los persas van a acabar con Babilonia y van a dividir el reino y va a morir él. ¿Cuándo muere? El mismo día de la profecía, porque la profecía se cumple el mismo día que Dios la interpreta a través de Daniel. Ya estaba Ciro entrando por debajo de Babilonia a través de un canal de suministro de agua limpia, o sea, de un ramal del río, no recuerdo si el Éufrates o el Tigris, y toman la ciudad que se considera inexpugnable, matan al último rey de los caldeos por haberse intentado burlar de Dios, que de Dios nadie se burla, y se cumple ese mismo día la sentencia. ¿Por qué? Porque fue hallado falto de peso, es decir, que fue encontrado que su comportamiento fue desagradable a los ojos de Dios y Dios sabía que no se iba a convertir como en el caso de Nabucodonosor, no lo iba a reconocer como un verdadero Dios vivo y verdadero. Pues yo hice con la Biblia la matemática asociado a este cálculo, porque en la Biblia establece que es una mina, que es un ciclo, que es un óvulo y la equivalencia entre ellos, pues la cuenta me dio 2520 y un día Dios me regaló a través de la Biblia, si no recuerdo mal, Nácar Colunga, que la cuenta que yo había sacado estaba correcta. Es decir, aquí estamos hablando de 2520 óvulos, por eso les dije que se aprendieran el número
que siempre aparece en la Biblia. Cuando ocurre lo que yo llamo el castigo perfecto de Dios, el número 2520 siempre aparece. Aquí no en días, sino en una medida de peso, los óvulos. Y con esta medida fallado, faltó de peso Baltasar y fue asesinado y terminó Babilonia. Ese día Dios puso fin a Babilonia. Entonces el número 2520 hay que aprendérselo porque tiene que ver con lo que viene, con la conclusión de este estudio. Nos falta una premisa estructural que, dos. Uno que, según la Biblia, según el Salmo 90, una generación son 70, 80 años. Y la última premisa estructural es que cuando Dios da un castigo de días, pero diciendo explícitamente que por cada día se pagará un año de castigo. Bueno, las premisas de apoyo, ahí ve, no las puedo explicar por falta de tiempo. El que quiere el detalle, pues tendrá que ir a mi libro. Y aquí tienen un resumen de todas las 8 premisas. Esto forma parte del anexo 2 de mi libro Quinto Reino. Y hay también ejemplos de cómo se mide estos plazos bíblicos en tiempo y en semanas, porque esto es la base para hacer el cálculo. Entonces, sin más, lleguemos ya al cálculo y a las conclusiones. ¿Qué había predicho Jesús con la generación de la higuera? Bueno, que iban a haber que las ramas se pondrían tiernas y que vendrían unos brotes, ¿no? Y dice que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Entonces, las ramas tiernas y los brotes son los que anuncian que estamos en el verano. ¿Y por qué sabemos que estamos en el verano? Porque se ha cumplido la primera parte de esta profecía. Estamos en el verano desde que las ramas se pusieron tiernas en la Primera Guerra Mundial y comenzaron los brotes después de la Primera Guerra Mundial. Las ramas se ponen tiernas porque como resultado de la Primera Guerra Mundial cayó el Imperio Otomano, porque no se hubiera podido recrear el Estado de Israel dentro de un imperio musulmán, ¿no? Dentro de un imperio con el Islam como religión. No se hubiera podido. Entonces primero tenía que caer el Imperio Otomano, que cayó como resultado de la Primera Guerra Mundial, y un decreto, un permiso, que se llama la Declaración de Balfour, emitida en 2 de noviembre del 97, un año antes de acabada la guerra, que le daba el permiso a todos los judíos que quisieran regresar a esa región, que hoy en día se llama Palestina y que bíblicamente se llama la región de Canaán. Esto significa que las ramas se ponen tiernas, es decir, que se dan las condiciones para que broten las ramas. El primer brote fue la creación del Estado de Israel en un solo día, como lo había predicho Isaías 66:8. En un solo día se creó el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, cumpliéndose un plazo de 907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico. Y a que no adivinan cuántos años bíblicos proféticos son estos 907.200 días, son 2.520 años bíblicos proféticos. Por eso les sugerí que se aprendieran de memoria el número 2.520. Qué manera tan precisa y perfecta de Dios escribir la historia. El día en que David Ben Gurión creó el Estado de Israel, ni él sabía ni tenía la idea que ese día se cumplía un plazo con tanta absoluta precisión, 907.200 días desde el fin del cautiverio babilónico. El segundo brote fue la recuperación de Jerusalén. Recordemos que cuando se creó el Estado de Israel, Jerusalén no estaba, la ciudad amurallada, la ciudad antigua de Jerusalén, no estaba del lado judío, sino que fue recuperado como resultado de la Guerra de los 6 días. Exactamente en el tercer día de la Guerra de los 6 días, o sea, el 7 de junio del 67, fue cuando fue recuperada la ciudad, y ese día se cumple un plazo perfecto, exacto, profético de 839.500 días, desde el 5 de noviembre del año 333 a.C., que fue la batalla de Isos entre Alejandro Magno y Darío III Codomano, que no lo vamos a explicar este segundo brote por falta de tiempo, en el libro está. Entonces, esto es la primera parte de la profecía de Jesús. Las ramas se ponen tiernas como resultado de la Primera Guerra Mundial y de la Declaración de Balfour, y los primeros brotes son la creación del Estado de Israel y la recuperación de Jerusalén. Entonces, con un poquito más de detalle, vemos cómo era el Imperio Otomano. Aquí vemos cómo se fue expandiendo con el paso del tiempo. La región de Canaán o de Palestina formaba parte del Imperio Otomano, de modo que no podía darse el primer brote, no se podía crear un Estado de Israel dentro de un Imperio Otomano. Entonces tenía que caer, pues cayó por la Primera Guerra Mundial, y gracias a la Declaración de Balfour, que aquí la pueden ver
completa, en un permiso dado por el gobierno británico, pues ganadores tanto de la primera como de la segunda, y quien se atreve a refutarle, ¿no? O a contradecirlo a los ganadores de estas dos guerras, de que el judío que quiera puede regresar, y comenzaron a regresar por cantidades, primero en barcos y después ya en avión, ¿no? Entonces esto se está sentando las bases para la creación del Estado de Israel. Eso significa que las ramas se ponen tiernas. Entonces, la primera rama es la creación del Estado de Israel, el 14 de mayo del 48. Aquí está esta noticia, una de las más importantes noticias del siglo XX, cuando David Ben Gurión decreta la creación del Estado de Israel. Y se crea en un solo día, por decreto. Así se cumple con precisión lo que dijo Isaías 66:8. ¿Quién oyó tal? ¿Quién vio cosa semejante? ¿He dado a luz un país en un solo día? ¿O nace un pueblo todo de una vez? Pues bien, tuvo dolores y dio alusión a sus hijos. Ni el mismo David Ben Gurión sabía que el día que él creó el Estado de Israel se cumplía un plazo de 907.200 días, es decir, 2.520 años bíblicos proféticos, desde el día en que Ciro II en grande les dio la libertad a los judíos al entrar en Babilonia y matar al último rey caldeo, que era Baltasar. Ni lo hubiera sospechado David Ben Gurión, así como tampoco Moisés supo que exactamente el día que salió con el pueblo hacia el desierto en el primer éxodo, ese día, como lo dice el libro del Éxodo, se cumplió el plazo de exactamente 400 años de esclavitud, es decir, 144.000 días exactos de esclavitud. Claro que Moisés no lo sabe que ese día se cumple el plazo, David Ben Gurión tampoco lo sabe, pero Dios sí lo sabe y lo hace así con absoluta y perfecta precisión para que podamos después nosotros descubrirlo o investigarlo. ¿Qué es la conclusión? Que Dios escribe la historia del hombre, es Dios quien la escribe y la escribe con absoluta y total precisión, aunque nadie se entere, o por lo menos aunque nadie se entere hasta después de que haya ocurrido. El segundo brote es la recuperación de Jerusalén en el tercer día de la famosísima Guerra de los 6 días, en el cual Israel le tocó batallar de manera simultáneamente contra Egipto, Jordania y Siria. Y al tercer día de la guerra, los paracaidistas bajan en Jerusalén, y después de librar una batalla muy ardua, dura, de muchas horas, donde murieron muchos israelitas y muchos árabes palestinos, pues aquí vemos la foto de cuando están abrazando, llorando de alegría, el muro de los lamentos, a quien no tenían acceso los judíos desde hacía pues tantos siglos. La anexan Jerusalén al Estado de Israel, creado en el 48, y llaman al que lideró esta batalla, Moshe Dayan, para contarles que tenían Jerusalén y el muro de los lamentos. Por cierto, Moshe significa Moisés, así que a Dios no se le escapa ni un solo detalle al escribir la historia, cómo Moisés lidera esta recuperación de Jerusalén. Bueno, entonces, ya sí había sido predicho por Dios que los iba a dispersar a los judíos. La famosa diáspora estaba predicha por varios profetas. Y la primera profecía pues está por el profeta Moisés, es decir, en el Deuteronomio, pero lo había predicho también por Ezequiel, por Jeremías, por Isaías, etcétera. Y no solo estaba predicho la diáspora que los iba a dispersar por todo el mundo, sino que Dios había predicho que los iba a recoger de entre todas las naciones y los iba a llevar a vuestro suelo. O sea que fue por disposición divina regresarlos a la región de Canaán, que también llamamos la región de Palestina. Fue por disposición divina el retorno. Está dentro del plan de Dios, no lo olvidéis. Y también predijo Dios que no iban a volver a estar divididos en dos reinos, el del norte y el sur, sino que iba a volver a unificar las 12 tribus de Israel. En Isaías estaba el cómo de un solo día, un solo golpe, pero el plazo estaba en esta misteriosa profecía poco conocida pero importantísima, que es Ezequiel 4 del 3 al 6, que está la señal para la casa de Israel. Dios le manda a Ezequiel a crear una maqueta de la ciudad de Jerusalén y acostarse de un lado y del otro como señal, bueno, después de convocar a los jefes del pueblo, y les da un castigo de 390 días a la casa de Israel y de 40 días a la casa de Judá. O sea, un castigo total de 430 días. Pero termina diciendo, te he impuesto un día por año. O sea, lo que declara esta profecía es un castigo de 430 años. Vamos a ver cómo sería el cálculo. El castigo comenzó con el cautiverio babilónico en el 606, primer grupo de deportados. Hay
transcurrió el primero 70 años del cautiverio babilónico que terminó en 37, como el castigo total es de 400 años, en Babilonia quedan 360. Entonces, si partimos del mismo 537, el castigo debió haber terminado en el año 182, pero no fue así, nada terminó en el 182. Entonces, ¿qué nos falta en este cálculo? Bueno, nos falta la septuplicación del castigo. Entonces, ¿cómo es el verdadero cálculo? Si comenzamos en el año 606 del primer cautiverio babilónico, 70 años de cautiverio, hasta aquí vamos igual, restan 360 años. Aquí viene la parte mala, que los 360 años restantes se multiplican por 7 porque el pueblo no aprendió la lección después de los primeros 70 años de castigo. Entonces, en lugar de 360 se convierten en 2520, que partiendo del 537 a.C., si sumamos los 2520, se terminan en el año 1948, que es cuando vuelve a crearse el Estado de Israel. Bueno, así llegamos entonces a 1948, el año en que se creó el Estado de Israel. De hecho, no solo al año, porque podemos llegar inclusive al mes, a mayo, y podemos llegar inclusive al día. Me falta explicar qué es esto de lo que está entre corchetes, que lo voy a explicar, pero antes de eso, tengo que demostrar bíblicamente que tenía que septuplicarse el castigo, es decir, que no hubo enmienda después de los primeros 70 años de castigo. Una primera prueba está en Esdras 2:64, donde establece el número exacto de las personas que regresaron, que fue un pequeño porcentaje del pueblo. Es decir, una vez que tuvieron la liberación por parte de Ciro II el Grande, la mayoría del pueblo no regresó. O sea, no quiso obedecer a Dios, ya estaban acostumbrados a Babilonia y prefirieron quedarse desobedeciendo a Dios. Pero la prueba más contundente la tenemos en Daniel 9, del 1 al 14. ¿Por qué tengo que demostrarlo? Porque tengo que demostrar que había que aplicar la cláusula de septuplicación que leímos antes en Levítico 26:18. Es decir, tenemos que demostrar que Dios sí tenía que septuplicar el resto del castigo. Y esa prueba la tenemos en Daniel 9, en los primeros 14 versículos, donde Daniel hace esta oración tan bonita, tan hermosa, donde él se coloca entre los pecadores, aunque es un santazo, ¿no? Seguro que nunca incumplió el mandamiento, pero él se coloca entre los malos, ¿no? O sea, hace una oración de pedir perdón a Dios por los pecados de su pueblo, como si él se encontrase entre los pecadores. Y en esta oración él demuestra que el pueblo transgredió su ley y por eso tenía que aplicarse la ley de Moisés, es decir, tenía que aplicarse los castigos de Levítico 25 y 26. Pero la confirmación la da en esta parte final donde dice: pero nosotros no hemos aplacado el rostro de Yahvé nuestro Dios, convirtiéndonos de nuestras iniquidades y aprendiendo a conocer tu verdad. Es decir, aquí Daniel confirma de manera explícita que no hubo arrepentimiento después de los primeros 70 años de cautiverio. Es decir, está confirmándonos Daniel que el resto del castigo tenía que septuplicarse porque el pueblo no se enmendó, el pueblo no aprendió la lección y siguió en idolatría y siguió dándole la espalda a Dios. Entonces aquí esta es la prueba más firme bíblica de que había que septuplicar el castigo. Entonces, un comentario importante para explicar lo de los corchetes, que algunas personas me escribieron después de que vieron los primeros vídeos sobre esto o leyeron mi libro, diciendo: no, es que el cálculo está malo, yo menos 537 más 2520 me da 1983, tu libro está malo, tu cálculo está malo, no sirve para nada. Le digo: no, calma, tú no puedes sumar dos unidades de medida distintas, tú no puedes sumar 1 litro más 1 galón, ni puedes sumar un kilo más una libra. Tienes que llevarlo todo a la misma unidad de medida. O sea, el cálculo se hace llevando todo a la misma unidad de medida. Si nosotros usamos el calendario gregoriano, pues hay que llevarlo todo a gregoriano, ¿no? Para que así el cálculo sea correcto. Entonces yo digo: ¿cuántos son 2520 años bíblicos o proféticos? Son 2485 años gregorianos como los nuestros, que son de 365 días solares, y ahí sí puedo sumar y restar con la misma unidad de medida. Ahí sí, menos 537 más 2485 son 1948, que es cuando se creó el Estado de Israel en un solo día. Y como nuestro año en realidad no es de 365, sino de 365 y un cuarto, pues si le agrego dos decimales, porque tampoco es exacto, 0.25, pero ya con dos decimales nos colocan en 1948,5, es decir, ya nos coloca en mayo. Otra manera de explicarlo, más sencilla, es decir
que hay una manera de medir el tiempo, los plazos, que nunca han variado con el paso del tiempo ni cambiando la cultura o la generación. Es el día. La única manera completamente estándar de medir plazos en la Biblia son los días, porque los días siempre han sido los días, independientemente si es en la época de Daniel o nuestra, o si es en la cultura babilónica, persa, judía o católica. Es decir, los días son siempre días. Qué bueno que hay una unidad de medida estándar, el día. Entonces yo puedo llevarlo todo a días. 2520 años bíblicos por 360 son 907.200 días. Pues el plazo 907.200 días siempre es 907.200 días, independiente como tú midas los años. Como nosotros los medimos en gregorianos, pues son 2485. Pero en días es siempre exacto. Es una manera también de hacer el cálculo. Entonces los corchetes que están en aquella lámina que no expliqué, es que todos los plazos se pueden llevar a días, o los llevamos, los convertimos de años bíblicos a gregorianos para poder hacer el cálculo en nuestro calendario, en nuestra manera de medir, que es gregoriano. Bueno, el segundo brote no lo voy a poder explicar porque no da tiempo. Además, es para llegar solo al segundo brote, que no es el que nos permite llegar a la conclusión. Ya se me acabó el tiempo, de manera que tengo que dar de una vez la conclusión. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que la generación de la higuera somos nosotros, es decir, la generación que comenzó en 1948, que es el año del primer brote, cuando se creó el Estado de Israel de un solo día. La generación de la higuera, que comenzó en el 48, y como una generación bíblica son 70 a 80 años, pues 70 a 80 años desde el 48 nos coloca en la década que va de 2018 a 2028. Es decir, que la parucía tiene que ocurrir en esa década. Pero como ya estamos en la mitad de esa década, pues ya la parucía tiene que ocurrir en la segunda mitad, quiere decir del 25 al 28. Prácticamente nos quedan 4 años para que pueda ocurrir la parucía. Entonces, lo de los colores, lo dije al principio que lo iba a explicar luego. El castigo de Ezequiel, de la profecía de Ezequiel que leímos, daba 390 años de castigo a la higuera y 40 años de castigo a la vid, a Judá. Yo coloqué en colores la clasificación de los reyes según la Biblia los explicita, ¿no? Según la Biblia los determina. Puse en azul aquellos que dice hizo lo recto a los ojos de Yahvé, y en rojo aquellos que dicen hizo el mal a los ojos de Yahvé. Podemos ver que 8 de los reyes de Judá hicieron el bien. Bueno, aunque sea 8 de 20, algo es algo. En cambio, vemos que en el reino del norte, el reino de Israel o la casa de Efraín, los 20 reyes hicieron el mal a los ojos de Yahvé. Qué interesante que cuando sacamos la proporción de reyes, nos da la misma proporción que da entre 40 y 390. Y así se ve que en Dios todo es exacto y todo es perfecto, porque como lo dice el libro de sabiduría, Dios todo lo dispone con medida, número y peso, sabiduría 11:20. Dios todo lo dispone con absoluta precisión. Entonces, si el castigo es como 9 veces superior al reino del norte, pues obviamente sería porque fueron 9 veces más apartados de Dios, 9 veces más malvados o más incumplidores de mandamientos. Hay mucho detalle histórico que no puedo dar por falta de tiempo, pero para poder hacer este estudio hubo que repasar muchísimo la historia y el detalle. Yo recomiendo mucho que vean la película The Book of Daniel, el libro de Daniel, se consigue en YouTube, que explica pues con detalle, con mucho detalle lo que he expuesto en este tiempo. Una película maravillosa y que si uno tiene el contexto bíblico y ha visto este estudio, la aprovecha mucho más esa película. Pero hay mucho detalle que no puedo compartir y como se me acabó el tiempo, voy directamente a la conclusión. Los brotes de la higuera anteceden la parucía y anuncian su proximidad. Y dijimos que había que acotar la palabra proximidad. Pues la acoto con lo que es una generación bíblica, es decir, 70 a 80 años es una generación. Es decir, que la generación de los nacidos en el 48 vivirán la parucía con año tope 2028, porque en el 28 se cumplen los 80 años desde el 48, es decir, en el 28 termina el plazo de la generación de la higuera. Y Jesús lo dijo muy claro: de la higuera aprendete esta semejanza, cuando las ramas se ponen tiernas, como resultado de la Primera Guerra Mundial, y brotan sus hojas. Los brotes son la creación del Estado de Israel en el 48 y la recuperación de Jerusalén en el año 67. Sabéis que el verano está cerca. Os aseguro, en verdad os digo, que no pasará la generación esta, la del 48,
hasta que todo esto suceda. Es decir, la parucía, es decir, Mateo 24, 30, 31, que aparecerá el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con sonora trompeta a reunir a sus elegidos desde un extremo de los cielos hasta el otro. Es decir, que la parucía tiene como año tope 2028, que es la generación de la higuera, 80 años desde el 48. Este estudio, que yo lo publiqué en el año 2017 bajo el título de mi libro Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada, ha sido revisado por numerosos sacerdotes, teólogos y biblistas. Yo siempre les he pedido que si encuentran algún error en las premisas o ven algún error en el cálculo, lo que sea, me lo hagan saber. Y hasta ahora, pues todos los que han leído el libro, incluido una gran cantidad de sacerdotes, no menos de 30 lo han leído, y en lugar de encontrar errores, lo que han visto es como que las premisas están correctas y que la conclusión pudiera ser correcta. Pudiera ser, yo lo digo como hipótesis, pero no deja de ser interesante analizarlo, porque esto lo que nos está demostrando es que la parucía no la van a vivir nuestros hijos, nietos o bisnietos, tataranietos, sino que la vamos a vivir nosotros. Y esto no significa que el juicio de las naciones sea en el año 28, no, porque como explicamos en los 4 vídeos de la serie Parucía, después de la parucía viene la ira de Dios, los 3 años y medio finales, que terminan con el juicio de las naciones. O sea que el año tope para la instalación del reino vendría a ser más o menos el año 2031-32. Lo que hemos demostrado es que el año tope de la parucía, Mateo 24, 30, 31, es 2028. Disculpen que me extendí un poco del plazo establecido, Miguel Leopoldo, pero es que el tema es bastante complejo y no podía resumirlo en menos tiempo que este. Y ahora sí damos plazo a la ronda de las pocas preguntas, el tiempo que nos quede pequeño de preguntas. Sí, no te preocupes, Mauricio. Lo importante era que quedase claro, ha quedado bastante claro. Lo que es curioso que la Sagrada Escritura en tus manos pues se convierte pues, en un tratado matemático perfecto. Es increíble. La Biblia tiene mucha matemática. De hecho, tengo un amigo que escribió el prólogo de mi segundo libro, Parucía. Él tiene un libro sobre la matemática de la Biblia y de hecho no es el único autor que ha publicado libros sobre las matemáticas bíblicas. La Biblia tiene cantidad de matemáticas, de plazos, de topes, de pesos, porque en Dios todo está establecido y todo con perfección. Lo que pasa es que Dios no permite que lo comprendamos muchas veces hasta después de que haya ocurrido, porque Dios no quiere que nosotros seamos buscadores de fechas, sino que estemos preparados todo el tiempo. Pero Dios sí permite que determinemos el tiempo de la segunda venida, no el año, pero no la fecha, no el día, no la hora, no. El tiempo de la segunda venida significa que sepamos que nosotros somos los que la vamos a vivir para que estemos preparados todos los días para la parucía. Obviamente no puede ocurrir, como lo explicamos en la serie Parucía, hasta después de que haya ocurrido el aviso. Obviamente, eso es una premisa bíblica completamente irrefutable, pero una vez que haya ocurrido el aviso, Miguel Leopoldo, la parucía puede ser en cualquier momento de aquí al 2028. Pues ya lo que estamos esperando, deseando que pasen todos estos eventos para comprobar cómo estaba ahí oculto matemáticamente, porque como tú dices, se verá a posteriori, veremos que estaba oculto matemáticamente y diremos, ay, pues sí, también ha coincidido matemáticamente en la fecha X que sea, y como tú dices, lo veremos a posteriori. Lo que quería yo, estaba dando la vuelta, claro, 2028... todo, digamos, de alguna manera está sujeto, como siempre, a cambios. Es decir, no está sujeto, por ejemplo, a conversiones, a oración, igual que se ha ido pospuesto, digamos, ¿no? Se ha ido retrasando la segunda venida. 2028 es una fecha que, dependiendo de las circunstancias, igual que el castigo se puede paliar más o menos dependiendo de las circunstancias, la parusía también tiene esas fechas que se pueden mover según digamos, vaya respondiendo la humanidad a los deseos del Señor en respecto de las conversiones. Pues claro, si ponemos fecha 2028, quiere decir, hablando de parusía, quiere decir que antes... un año tope no es lo mismo que poner una fecha. La fecha yo no la sé. No, claro. Pero moverle unos meses sería, si hay una reacción, porque claro, previo a la parusía estamos hablando que va a haber un aviso, va a haber un milagro. Es decir, que estamos hablando que del 28 hacia atrás tiene que haber un aviso y un milagro. Si respondiese la humanidad pues con conversiones, con muchísima oración, muchísima penitencia,
¿no se pospondría esa fecha? ¿O como Dios para él no existe tiempo, la fecha que fuese ya estaría calculada ese retraso gracias a la conversión, a la oración? ¿Sabes lo que te digo? No sé si me Sí, explico. sí entiendo muy bien la pregunta. Seguramente es la pregunta más importante que me vas a hacer porque es la más importante que me han hecho a mí también desde que publiqué este estudio en el año 2017. Y la respuesta es un rotundo y contundente no. No puede rodarse el año del 48 porque entonces Jesús se hubiera equivocado cuando nos dio la parábola de la higuera y tendríamos que concluir que la Biblia se equivocó, que Jesús se equivocó. Y si Jesús se equivocó y el Evangelio se equivocó, entonces imagínate que podríamos tirar todo el Evangelio a la basura y más podríamos tirar toda la Biblia a la basura. Es decir, no, la respuesta es no. Claro que muchas profecías son condicionadas, claro. Los castigos son condicionados, claro. Claro que los castigos son condicionados y muchas profecías son condicionadas, pero cuando Dios establece un plazo en la Biblia, no puede fallar el plazo. Entonces, el Vale. primer ejemplo que te pongo es el de Daniel 9 que explicamos en este estudio. El plazo que establecía en Daniel 9 el deicidio, o sea, la muerte del Mesías, 69 semanas de años desde el decreto de Artajerjes, 14 de marzo desde del año 445 a.C., que termina en el 2 de abril del año 32 después de Cristo, y luego su asesinato, que fue el 7 de abril del año 32 después de Cristo. Ese plazo que estaba en Daniel no podía fallar, ¿entiendes? No podía fallar, porque si hubiera fallado, entonces la profecía de Daniel falló, entonces Daniel falló, entonces, ¿de qué sirve la Biblia si la Biblia puede fallar? No, no sé, me explico, es decir, Sí, el sí, sí, plazo sí, sí. no podía. Ahora, eso no le daba a nadie el cálculo de la encarnación. María no sabía el año exacto. María sabía, y lo vemos en el libro Mística Ciudad de Dios, como lo sabían otras personas que estaban leyendo el Tanaj, que estaban en vela leyendo las escrituras y sacando cuentas, sabían que estaban en el tiempo de la encarnación, es decir, que años más, años menos, tenía que encarnarse el Mesías por esa época. Pero el año del deicidio no podía cambiarse porque entonces Daniel 9:27, Daniel 9 hubiera fallado. Daniel 9 del 24 al 27 hubiera fallado. Y lo mismo, si Jesús dijo, cuando le preguntan cuándo y da señal, ¿cuándo y qué señal? Jesús responde, mira cómo responde. Responde en clave, sí responde. Responde porque él quiere darnos respuesta y quiere que la analicemos. Sí responde, él no se negó a responder y dijo, de la higuera aprender esta semejanza, cuando sus ramas se ponen tiernas y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. El verano está cerca, o estamos en el verano, o cerca del verano, desde la Primera Guerra Mundial está cerca el verano, y el verano comienza, la Guerra Mundial anticipa el verano, está cerca el verano, la rama está tierna, y el verano, escatológicamente hablando, el verano comienza con la creación del Estado de Israel el primer día, el primer brote. Entonces, dice Jesús, termina diciendo, en verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. Si las premisas que yo he expuesto en este estudio están correctas, y hasta ahora nadie me las ha refutado, nadie ha encontrado el error, más bien muchos me han dicho, pareciera que están correctas. Si las premisas y las conclusiones de estudios son correctas, y Jesús se refiere a estos brotes y a estas ramas tiernas que yo he explicado, entonces la afirmación de Jesús no puede fallar. La afirmación dice, en verdad os digo, mira cuando Jesús lo dice así, lo está enfatizando, en verdad os digo, no pasará la generación esta hasta que todo esto suceda. ¿Todo esto qué? Pues si lees Mateo 24 vas a ver que acaba de decir, la parucía, acaba de decir, y verán al Hijo del Hombre viniéndose a los del cielo con gran poder y gloria, acompaña a sus ángeles y los enviará con sonora trompeta a reunir a sus elegidos de extremo los cielos hasta el otro. Esto que acabo de decir, en verdad os digo que no ocurrirá antes de que haya terminado la generación de la higuera. O sea, que no pasará la generación de la higuera hasta que todo esto suceda. Cuando Jesús lo dice así, no puede fallar el plazo, Miguel Leopoldo. No puede fallar, porque si fuera después del 2029, si fuera a partir del 2029 en adelante la parucía, entonces tendríamos que concluir después de que ocurra la parucía, ah, caramba, Jesús se equivocó en el Evangelio falló, Dios se equivocó, eso es imposible que Dios se equivoque, es imposible que falle, ¿entiendes? Claro que Dios ha postergado el inicio de la gran tribulación, ha acortado los tiempos, pero los ha acortado postergando el inicio, o sea, podía haber sido antes, sí, pero no puede ser después del 28. Dios ha cortado los tiempos para que más gente se salve,
postergando el inicio de los acontecimientos, o dicho en otras palabras, María con sus lágrimas de sangre y también los justos, los santos, las almas víctimas, que con la oración y los sacrificios han logrado más tiempo uniendo su oración y sacrificios a la Virgen María, han logrado más tiempo. ¿Cómo? Haciendo que se postergue el inicio. Pero una vez el inicio, ya todo transcurre como está establecido en los plazos que están en Daniel y están en Apocalipsis. Y el año tope de 2028 no puede fallar, Miguel Leopoldo, no puede fallar, porque entonces tenemos que concluir que Jesús se equivocó y el Evangelio falló. Entonces, según las cuentas, ¿cuál es el último semestre en el cual todo tiene que ocurrir para que se cumpla el plazo del 28? Pues prácticamente el primer semestre de 2025. O sea, todo tendría que ocurrir, comenzar todo. La Semana 70 de Daniel tendría que comenzar en el primer semestre de 2025, es decir, hasta más o menos la mitad de este año, para que se pueda cumplir el plazo tope de 2028. Entonces, ¿cuánto falta para saber si todo esto que yo estoy enseñando desde el año 2017 está correcto o no? Falta muy poco. Hasta junio, ¿no? Claro, hay gente que ha visto este estudio muy bueno y cree en ello, y hay gente que me ha dicho que estoy enseñando tonterías, herejías o que estoy completamente desviado. Pues no importa, la opinión de cada quien yo la respeto. Lo que importa es que falta muy poco tiempo para ver si este estudio que presenté en 2017 con mi libro y que salió publicado en televisión en 45 países en vivo sin yo haberlo ni siquiera soñado, ni previsto, ni planificado. Dios me llevó a la televisión con José Galati y con Alejandro Pedraza para presentar esto en vivo. Salió en 45 países sin yo haber estado nunca en televisión. Pues nada fácil para alguien que no está acostumbrado a los medios. Pero Dios me llevó a presentar esto. Yo lo estoy diciendo desde ese año que salió publicado en un café con Galán en el año 2018. Estoy diciendo, hay un año tope para la parucía, que si tengo o no tengo la razón, pues falta muy poco tiempo para saberlo, pero más vale estar prevenido. Y como en las citas bíblicas que vale la redundancia cita al principio, las profecías son como lámpara que luce en lugar oscuro. Y también dice Apocalipsis 3 que quien no esté en vela, todo le ocurrirá como ladrón de noche. O sea, lo agarrará desprevenido. Al que no está en vela. ¿Y cómo se está en vela? Leyendo la Biblia y estudiando las profecías. O sea, lo que te puedo decir, Miguel Leopoldo, es que a mí no me va a agarrar desprevenido. Si yo tengo 8 años y medio preparándome para la parucía, 8 años y medio preparándome para el encuentro de amor con el amado. Entonces a mí no me va a agarrar en vela. A la mayoría le va a agarrar, sí, porque la gente no le ha dedicado suficiente tiempo a la Biblia y la profecía. Entonces es mejor creer en esto a que pensar que es falso y desespabilarse, ¿no? Como lo decía Castellani, el gran Castellani, el gigante de la escatología del siglo pasado, decía, prefiero decir que Cristo viene pronto y equivocarme a pensar que no viene pronto y equivocarme, ¿no? Es decir, yo prefiero equivocarme habiéndome preparado, ¿no? Para la parucía, que los que se relajan diciendo, no, eso no es todavía, Mauricio está equivocado, eso no es todavía, eso está equivocado, eso no sabe nada de ese tío, ¿ah? Entonces no me preparo y después todo me agarra como ladrón de noche, desprevenido. Perfecto, pues ya para cerrar, porque nos ha adelantado el tiempo, 3 ideas muy importantes que has dicho ahora al final. Por un lado, que es fundamental, importante distinguir entre plazos y profecías, que los plazos no varían y las profecías pueden variar. Porque las profecías pueden ser condicionadas a que la gente cambie, se convierta. Los castigos pueden ser condicionados, pero los plazos no pueden variar. No. Perfecto, esa idea que es muy importante que quede clara. También muy importante que gracias a las lágrimas, como ha dicho, de sangre de la Virgen, nos han llevado hasta el final de esos plazos para darnos más tiempo, para prepararnos, para salvar más almas. Y por último, bueno, pues que el tiempo está ahí ya. Si va a comenzar, tenemos hasta junio para ver las primeras señales, quizás incluso el aviso. Y el plazo tope es el 28, pues tenemos para aviso, milagro y castigo muy poco. O sea que hay que prepararse, lámparas encendidas y, como bien dicen, no nos puede pillar de improviso. Vivir en gracia, confesión, visitar el Santísimo, ir a misa, leer siempre la Biblia y avisados estamos. Y todo gracias a ti, Mauricio. Ha sido una exposición súper brillante. Como siempre, nos ha encantado. Segurísimo que a nuestros oyentes seguro que pondrán muchísimas cuestiones, porque la generación de la higuera es un tema interesantísimo.
Queda mucho de sí, la pena es que no hemos tenido tiempo, nos hemos pasado hoy un montón, pero bueno, pedimos disculpas porque el tema lo merecía y sin más, pues nos despedimos, damos las gracias. Sí, como siempre, si les ha gustado, pues suscríbanse, den like, comenten, compartan. Agradecerle muchísimo a Mauricio Ozaeta que esté ahí, como siempre, iluminándonos con estos temas tan interesantes. Muchísimas gracias, Mauricio. Un último comentario de cierre antes de despedirme. Si bien las profecías de castigo son condicionadas, como la de Nínive, bien famosa, Sí, que Dios no la destruyó porque hubo conversión, también es verdad que ha sido ya revelado por el cielo que ya la humanidad pasó, y también la Iglesia Católica, ya pasamos lo que se llama el punto de no retorno. Es decir, porque no es lo mismo que la copa se esté llenando a que ya se esté rebosando, ¿no? claro. Es decir, ya pasamos, ya el cielo confirmó que ya pasamos el punto de no retorno. Significa que los castigos que hubieran podido ser opcionales sobre la humanidad y sobre la iglesia y sobre el mundo, ya no lo son, porque todos los plazos y todas las oportunidades que Dios nos dio para convertirnos y evitarlos, ya no las cumplimos, no las aprovechamos, con lo cual lamentablemente los castigos que hubieran sido eh, opcionales ya se tienen que aplicar, y además también se tienen que aplicar porque Dios no puede instaurar su reino en la tierra sin primero purificar, y en el mundo podrido como está ahora, Dios no Claro. puede instaurar su reino. Entonces, si para instaurarlo tiene que purificar, pues significa que el castigo purificación tiene que venir. Pues con eso cierro despidiéndome y agradeciendo mucho este espacio para presentar este estudio. Dios te bendiga, Miguel Leopoldo, y bendiga a todos los que siguen tu canal Mensajeros de Garabandal. Muchísimas gracias, Mauricio. Que Dios les bendiga, les proteja y les guarde. Llave María Purísima. Sin pecado, María concebida. Muchas gracias.